Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Goleada y victoria del Real Madrid en el reestreno o la vuelta al Santiago Bernabéu 5-2. Victoria contundente en el marcador, pero toca decir lo que hemos visto todos. Sufrimiento. Hemos tenido que remontar el marcador en dos situaciones donde el Celta de Vigo de Coudet se adelantó. En defensa, problemas. Más que en defensa, lo que es el sistema defensivo, colectivo e individual a nivel de presión y lo que es el retorno y el repliegue, problemas básicos que mostró el Real Madrid a nivel defensivo. Y es verdad que en ataque, en el momento que el equipo de Carlo Ancelotti, tanto Modric, Valverde como Benzema, Vinicius, Hazard entraban en acción, en ese momento el equipo se sentía mucho más cómodo y así irían llegando las situaciones de gol y los goles, ¿no? Pero es verdad que toca resaltar los errores atrás que han condicionado el partido para tener que hacer un sobreesfuerzo para llevarnos el triunfo. Vamos con muchas notas también positivas, porque obviamente en un triunfo así está claro que toca hablar de muchas cosas buenas, nombres propios y mucha jugabilidad ofensiva. Gente que se creció ante la adversidad. Caso de Benzema con hat-trick. Él siempre está enchufado para elegirse como héroe y líder del equipo, pero incluso aunque Benzema haya marcado los 3 goles, clave es la celeridad, el desparpajo con el cual ha jugado Vini Jr. Espectacular el partido de Vinicius, con definición clave también en el 3-2, haciendo también diabluras por momentos y haciendo las cosas que sabe hacer, esas diabluras, pero también añadiendo madurez a todo su juego y a todo su repertorio por parte del futbolista brasileño. Hazard, en menor medida, por supuesto, con respecto a Benzema y Vinicius, obviamente, pero también, sobre todo en la primera parte, en los primeros 45 minutos, Hazard dejó detalles, entrando sobre todo por la zona de 3/4, dejando el lado derecho para Fede Valverde y Carvajal y generando conexiones tanto con Vinicius, inclinándose a la izquierda, como con el propio Karim Benzema. Luka Modric, motor del centro del campo, se le vio el más fresco a la hora de sacar balón. Casemiro se le vio condicionado, cansado. Yo creo que ahí llegaron varios de los problemas defensivos generales, no particulares, porque en los goles no interviene directamente, los goles en contra del Real Madrid. Pero es verdad que el partido de Casemiro, al margen de también algún detalle de muchísima clase de Casemiro, pues es mejorable, pero creo que viene condicionado por eso, al igual que el partido de Eder Militao, que le vimos realmente con algunos problemas en algún corte, en cosas muy básicas de un futbolista top dentro del juego de centrales, pero que se le vio, creo, también condicionado por ese estado físico. Entonces, sí, hay problemas defensivos, sí, hay cosas que mejorar, pero también vamos a quedarnos con que este Real Madrid este año parece que tiene más gol que nunca. No solo por lo numérico, que es el máximo goleador de la liga, sino también por la sensación, ¿no? De cuando tienes a un tío como Vinicius, que te empieza a marcar goles, a eso le añades a Benzema y compañía, y ahí ya sí, realmente, pues el Real Madrid ya huele a equipo con más capacidad goleadora, que es algo que obviamente fue un déficit muy visible en lo que fue la competitividad del Real Madrid en la Liga. Uno de los problemas que tuvo el equipo el año pasado. Vimos algunas rotaciones y sobre todo, más allá de la entrada al final de Rodrigo o de Marco Asensio, en las sustituciones, el nombre propio, Eduardo Camavinga, en forma de estreno. Camavinga se estrenó con gol. Un gol, pues, muy normalito, de rechace, llegó en zona en zona de área, pero dejando algunos destellos. Un jugador que apoya, que libera juego, que trabaja, que se embarra, pero que también deja su calidad que es brutal, que se ve, ¿no? Que con 18 años es un chico que también transmite cosas diferentes. Ancelotti le metió como primer cambio, de hecho por Hazard, metiendo 4 centrocampistas. Bien ahí Ancelotti leyendo el partido, que necesitaba gente en el centro del campo para hacer clic, cierre y caja del partido, para cerrar la victoria y realmente para darle aire y oxígeno a un equipo que por momentos le costaba robar, más en la primera parte, pero también en la segunda le costaba robar el balón a los Yago Aspas, Denis Suárez y compañía. Por lo tanto, grandes 3 puntos, con sufrimiento al comienzo, con progresión adecuada con el paso de los minutos, con déficit defensivo, coral e individual de los defensas, pero con la buenísima noticia de que Benzema está muy enchufado, intervino en 4 de los 5 goles y que Vinicius, pues, es ese futbolista que queremos que se convierta no solo en un regateador y en un virtuoso del balón, sino también en un buen definidor y que todo ese talento lo defina con goles. Estamos encontrando eso, sensaciones de Hazard, Modric va entrando, bueno,
Creo que en líneas generales grandes noticias de un Real Madrid que se acuesta líder de la Liga Española goleando 5-2 al Celta de Vigo.